Bueno, buenas tardes a todos y todas. Iniciamos ahora la exposición de trabajos científicos en la sala 5 del 32º Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina. Mi nombre es Mariana y seré la moderadora en esta reunión. En esta oportunidad vamos a presentar el trabajo científico titulado Determinantes de riesgo para diabetes gestacional en pacientes que realizaron su control prenatal en el Hospital Ángela Iglesia de Llano de la ciudad de Corrientes durante el periodo de 2017 a 2019. Los autores son Mesa Sofía, Matorras Luis y Velázquez Cintia. Como asesor, la doctora Rivero Mabel. Los jurados del trabajo serán Marina Ridao y doctor Lombardo Cristian. Bueno, la presentación tendrá 10 minutos de exposición y luego los jurados podrán hacer una devolución de hasta 10 minutos, ¿ok? Y si se pasa mucho el tiempo, vamos a interrumpir porque tenemos otras presentaciones. Bueno, cuando estén listos pueden empezar. Bien, ¿se me escucha? Sí, ¿se escucha? Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me presento, yo soy Matorras Luis, soy estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste y junto a mis compañeras Mesa Sofía y Velázquez Cintia, vamos a presentar este trabajo científico titulado Determinantes de riesgo para diabetes gestacional en pacientes que realizaron su control prenatal en el Hospital Ángela Iglesia de Llano de la ciudad de Corrientes durante el periodo 2017-2019. Bien, para adentrarnos un poco en el tema, es imprescindible tener en cuenta que la diabetes gestacional se define como una intolerancia a los hidratos de carbono que comienza o se diagnostica por primera vez en el embarazo. Representa un problema de salud de prevalencia creciente con gran impacto en la salud materna y fetal, siendo fundamental determinar los factores de riesgo para el diagnóstico precoz, teniendo en cuenta que los factores de riesgo son todas aquellas circunstancias o situaciones que aumentan la probabilidad de poder contraer la enfermedad. Bien, nos propusimos estos objetivos que son caracterizar los determinantes de riesgo y el momento del diagnóstico en las gestantes con diabetes gestacional que realizaron su control prenatal en el Hospital Ángela Iglesia de Llano de la ciudad de Corrientes, así como también identificar los factores de riesgo predominantes, definir el rango de edad de las mujeres con diabetes gestacional y determinar el trimestre de embarazo más frecuente en el momento del diagnóstico de la diabetes gestacional. Bien, en cuanto a materiales y métodos, este es un estudio de base metodológica en la estrategia cuantitativa, descriptivo de corte transversal, retrospectivo. Constituyen la muestra todos gestantes con diabetes gestacional que realizaron su control prenatal en el Hospital Ángela Iglesia de Llano en el periodo 2017-2019, en donde estas mujeres iniciaron su control y finalizaron su embarazo en este nosocomio. Fueron excluidas todas aquellas que no finalizaron su embarazo en el hospital. La recolección de datos fue mediante un formulario del proyecto internacional EduGest, que es un proyecto que habla sobre la educación en mujeres con diabetes en el embarazo de la World Diabetes Foundation, que además está coordinado con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Y para el análisis de los datos hemos utilizado Microsoft Excel con procedimientos de estadística descriptiva. En cuanto a los resultados,
La muestra fue de 114 mujeres gestantes, 25% del año 2017, 47% del año 2018 y 28% del año 2019, con un gran porcentaje del año 2018. El rango de edad fue de entre 17 y 42 años, en donde nos demuestra la amplia variedad de edades que tiene la diabetes gestacional, con una media de 31 años. Veremos que así como afecta a una amplia variedad de edades, también se ha visto que a medida que aumenta la edad, las mujeres son más predispuestas a contraer la diabetes gestacional. El 22% era primigesta, el 30% había tenido una gesta previa y el 48% más de 2 gestas previas. Esta multiparidad del 48% nos hace pensar en la posible susceptibilidad o quizás un factor asociado. Si bien la Asociación Latinoamericana de Diabetes, la ALAD, no toma la multiparidad como un riesgo, se han visto en estudios llevados a cabo en Perú en donde la multiparidad aumentaba 3 veces más el riesgo de contraer la diabetes gestacional. Pero en estudios llevados a cabo en Australia, con casos de 1995 a 2005, se ha visto como un factor protector para la diabetes gestacional. Además, el 89% fue diagnosticada durante el tercer trimestre y el 11% en el segundo trimestre. Datos similares hemos visto en estudios realizados en Ecuador durante el año 2018, en donde quizás este gran número de pacientes con diabetes gestacional durante el tercer trimestre pueda deberse al pico máximo que existe de resistencia insulínica en este periodo. El 80% presentaba 2 o más factores de riesgo y 15% tan solo uno. El 61% tenía antecedentes de diabetes en familiares. Hemos visto datos similares en estudios durante un hospital de México en el año 2016, en donde el 78% de su estudio tenía antecedentes familiares con diabetes, familiares de primer grado. Luego, el 59% tenía edad mayor igual a 30 años. Aquí vemos cómo a medida que avanza la edad de las mujeres, están más susceptibles a tener diabetes gestacional. Y el 28% obesidad. 28% de estas pacientes fueron diagnosticadas con obesidad a través del índice de masa corporal. Es importante tener en cuenta que si bien no todas las mujeres con diabetes gestacional son obesas, ni todas las obesas desarrollan diabetes gestacional, este es un factor de riesgo sustancial por sí solo, ya que causa alteraciones en el metabolismo intermedio y resistencia a la insulina que se ven exacerbados por el embarazo. Además, la diabetes gestacional se vio en gestas previas con un registro de un 13% y macrosomía fetal en un 18%. Las gestas previas con diabetes gestacional implica un gran riesgo, según un estudio que se realizó en Turquía en el 2015, que habla sobre acerca de 84 veces más de riesgo de poder contraer diabetes gestacional en el embarazo actual si ha tenido antecedentes de diabetes gestacional en gestas previas. Además, este 18% que tenemos de macrosomía fetal, vemos que varios estudios afirman acerca del riesgo que representa. Como por ejemplo en Perú se ha hecho un estudio en donde se determinó que implica al menos 4 veces más de riesgo de contraer diabetes gestacional. Como conclusión, tenemos que los factores predominantes en el embarazo son la diabetes gestacional, que realizaron su control prenatal en el Hospital Ángela Iglesias Llano de la ciudad de Corrientes durante el periodo 2017-2019, fue el antecedente familiar de diabetes mellitus de primer grado, la edad mayor o igual a 30 años y la obesidad. Y el rango de edad fue amplio, de 25 años, de 17 a 42 años, y el momento del diagnóstico más frecuente fue el tercer trimestre del embarazo. Esta es la bibliografía que hemos utilizado.
tenemos como principales bibliografías guía de diagnóstico de la LAT, que es el que principal nos usamos como referencia, y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Ahora el jurado puede hacer la devolución hasta 10 minutos. Bueno, solamente, bueno, comentarles algunas cosas breves, pero primero felicitarlos por el trabajo. Quería comentarles que, bueno, hacerle algunas preguntas en realidad. No sé si puedo hacer preguntas y comentarios al mismo tiempo. Sí, sí, se puede. Perfecto. Bueno, tengo un par de preguntas para hacerles, porque me interesan dos cosas. Primero, el tema de la muestra. Cuando ustedes hablan de la muestra de 114 gestantes con diabetes gestacional, quería saber si ustedes pudieron tomar todas las historias clínicas, o sea, cómo fue un poco el trabajo de campo, y cómo pueden saber si eso es el universo, o si tomaron una parte del universo, de todas las gestantes con diabetes gestacional, si son todas, si es una parte, qué parte piensan que es, a qué dimensión, para tener un poco más clara la dimensión de esa muestra. Y por otro lado, cómo se recabaron los datos. Me interesaría mucho saber cómo fue el trabajo de campo, que nos cuenten un poquito. Bien, nosotros para recolectar los datos, básicamente fue mediante el formulario de este proyecto que había mencionado, que es un proyecto que se lleva a cabo en el área de maternidad del hospital, en donde hemos tenido acceso a las historias clínicas, ¿sí? de todas las mujeres con diabetes gestacional de los años 2017, 2018 y 2019. Tuvimos acceso a la totalidad, de las mujeres. Perfecto. ¿Y el formulario es algo estructurado que tenían ustedes, y ustedes iban mirando historia por historia? Sí, sí, así es. El formulario es un formulario estructurado, todos iguales, y nosotros íbamos sacando los datos de allí del formulario que había. Perfecto. Es más, si me permiten acotar, nosotros hemos visto que un 5% de las mujeres ignoraba si tuvo o no diabetes en embarazos anteriores, con la importancia que tiene el que una mujer sepa si tuvo o no, porque implica un gran riesgo para la salud. Y esto, por ejemplo, nosotros no podemos saber a qué se debe, porque en sí el formulario no incluía datos socioeconómicos o de instrucción de las pacientes. Nosotros nos basamos específicamente en cómo estaba estructurado estos formularios del proyecto EduGest. Perfecto. Me parecía también interesante saber, que no está igual dentro de este estudio, ustedes van más directo a los factores de riesgo, pero me gustaría saber esa cantidad de diabetes gestacional, o de gestantes con diabetes gestacional, cuánto representa del total de las gestantes de esa institución, para tener una idea de la dimensión también, ¿no? del fenómeno que están ustedes analizando. Pero bueno, esa es una pregunta aparte, que tiene más que ver con darle contexto. Bueno, esto es un efector grande, es una maternidad, es una maternidad que es grande, que es chica, que es mediana, que tiene alta complejidad, ¿no? O sea, un poco tener el contexto de qué tipo de efector es, qué pacientes atiende, para ver justamente este volumen, que es bastante importante, igual de mujeres con diabetes gestacional, a ver qué representa. O sea, como yo les diga, bueno, no, estoy haciendo un estudio en un hospital de agudos, o estoy haciendo un estudio en la maternidad más grande de la provincia. Bueno, eso da una idea también de que la muestra de ustedes es válida para sacar conclusiones, ¿no? Eso, quería tener un poco más la dimensión de, uno dimensiona esto, 114, ¿qué es? Mucho, es poco. En relación a los partos en la provincia, ¿cuánto es? ¿Es el 0,003%? No, es un poco más. Pero bueno, ¿cuánto es para darle un poco de validez también a la muestra? Todo lo que tiene que ver con cómo se valida una muestra de casos para que los
los resultados de ustedes puedan o no pensar en ser generalizables o ser solamente una experiencia de caso de ese efector. Esos serían pasos que uno da después, en otras instancias, una vez que tiene toda esta información. Lo que tiene que ver con la validez interna y la validez externa, ¿no? Sí. Que ustedes piensen si esto sirve como para poder hacer generalizaciones, o si es una muestra tan chiquita que solamente refiere a esas circunstancias de ese lugar y de esas situaciones. ¿Me explico? Sí, nosotros estos datos los hemos tomado de este hospital, que es de referencia en cuanto al servicio de maternidad acá en la ciudad de Corrientes. Es el hospital de referencia, allí van un gran porcentaje de mujeres para el servicio de maternidad, y para este estudio específicamente nosotros hemos utilizado mujeres con diabetes gestacional. Es más, nosotros excluimos a aquellas mujeres que, por ejemplo, han iniciado sus controles, porque hay casos de mujeres que inician sus controles en este hospital, pero la finalización del embarazo no se da en este nosocomio. Así que es bastante específica la muestra, pero tomamos de referencia al hospital de maternidad, que es el más grande que hay acá en Corrientes Capital. Esas cuestiones son interesantes ponerlas de relieve en los trabajos, porque cobran más importancia a una muestra que representa a un gran porcentaje de las diabéticas, de las gestantes con diabetes gestacional. Pone como mucho más en relevancia si yo estoy diciendo que esta muestra representa tal vez el 80% de las diabéticas gestacionales de la provincia, ¿no? Aunque yo diga, no, bueno, son poquitos casos dentro del total. A eso me refería con poner en el estudio, en relieve, qué representa esta muestra del total de gestaciones bajo control en ese hospital, o del total de gestaciones de la provincia, ponerlo en relación para que esta muestra tenga más valor respecto de las conclusiones que yo pueda sacar para lo que tiene que ver con inferencias para el total de la población. Pero bueno, era ese solo mi comentario, no tengo mucho más para decir. Buenas tardes, ¿puedo acotar algo? Te escucho. ¿Qué tal? Me parece muy interesante su aporte, la verdad que hubiese estado buenísimo si podíamos incluir eso. Nosotros en realidad tuvimos acceso solamente a estos formularios, que eran en formato papel, y era unos archivos donde solamente estaban las mujeres con diabetes gestacional. Entonces por eso más que nada se basó en esto. No tuvimos acceso a todos los embarazos que hubo en este periodo de tiempo, solamente por eso no lo habíamos incluido. Claro, no era buscarle un poco no, por favor, era solamente buscarle. Para mí el trabajo está excelente, es súper detallado, es un muy buen trabajo. Era solamente darles una cosita más que me parecía que podía enaltecer un poco más el esfuerzo que habían hecho, que es espectacular. Así que nada, felicitarlos, y no sé qué más tengo que hacer. Me dicen de la mesa, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias a los autores. Perdón que estoy sin cámara, pero porque estoy con barbijo, en trabajo, no sé, es un poco raro. Sí, acá también estamos en la facultad, así que tenemos que usar el barbijo. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces damos por finalizada la exposición, y gracias por participar del Congreso. Bien, muchas gracias a todos, y la verdad que tenemos muy en cuenta las devoluciones. Muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego.